Nunca pensé que investigar el Mencho me haría sentir observado dentro de mi propia casa. No fue una amenaza directa. No fue un mensaje explícito. Fue algo peor, fue la sensación constante de que alguien sabía exactamente cuando yo estaba pensando en él. Y eso empezó mucho antes de que publicara cualquier cosa. Empezó el día en que abrí una carpeta que no debía abrir. Yo administro un pequeño canal de historias reales. Nada espectacular. Casos documentados, archivos públicos, reportajes olvidados. Siempre me ha interesado el terror que nace de lo humano, no de lo sobrenatural. Porque lo humano, cuando se distorsiona, es mucho más aterrador. Hace unos meses decidí investigar los rumores extraños que rodeaban a uno de los nombres más temidos de México. No buscaba hablar del crimen organizado en sí. Quería entender por qué alrededor de su figura existen historias que no aparecen en los periódicos, pero que la gente susurra en voz baja. Historias de desapariciones que no cuadran. De silencios incómodos. De llamadas sin voz al otro lado. Pensé que eran exageraciones. Folclore moderno. Pero mientras más leía, más notaba un patrón inquietante. Cada persona que había intentado profundizar demasiado, terminaba alejándose del tema sin explicación pública. El primer evento extraño fue casi insignificante. Una noche, mientras organizaba notas, mi computadora se congeló. Nada fuera de lo común. Reinicié. Al volver a abrir el navegador, todas las pestañas estaban cerradas, excepto una. No era ninguna de las que había dejado abiertas. Era una página en blanco. Sin dirección. Sin historial. Solo un fondo blanco con el cursor parpadeando en el centro. Parpadeando como si alguien estuviera escribiendo, pero no escribiera nada. Me quedé mirándolo más tiempo del necesario. Cerré la pestaña. No volvió a ocurrir. Al menos no esa semana. Continué investigando. El segundo hecho extraño que encontré tenía que ver con testimonios de personas que aseguraban que su nombre no debía pronunciarse en ciertos lugares. No por superstición. Por costumbre. Decían que en algunas regiones, mencionar su apodo en voz alta hacía que el ambiente cambiara. Que la conversación se volvía tensa. Que alguien siempre miraba alrededor antes de seguir hablando. Decidí comprobarlo. Fui a un barrio donde, según foros anónimos, aún existía ese miedo silencioso. Entré a una tienda pequeña. Compré una botella de agua. Conversación casual. Y entonces mencioné el nombre. No lo grité. No lo dije con intención. Solo lo mencioné. El silencio fue inmediato. No dramático. No exagerado. Solo, pesado. La mujer que atendía dejó de sonreír. El hombre detrás de mí salió sin comprar nada. Sentí que la temperatura del lugar bajaba aunque sabía que era psicológico. Pagué y salí. Cuando cerré la puerta, noté algo extraño, mi celular no tenía señal. En pleno día. En una zona con cobertura estable. Caminé una cuadra y volvió la señal. Pensé que era coincidencia. Pero esa sensación no desapareció. El tercer hecho era más inquietante. Hay historias que hablan de personas que afirmaron haber recibido advertencias indirectas después de hacer comentarios públicos sobre él. No amenazas claras. No mensajes firmados. Solo señales. Fotos enviadas desde números desconocidos mostrando fachadas de casas. Audios con respiraciones y luego silencio. Siempre silencio. Pensé que eso era parte del mito. Hasta que una madrugada recibí un correo electrónico sin asunto. Sin texto. Solo una imagen adjunta. La abrí esperando algún virus ridículo. Era una foto de mi edificio. Tomada desde la calle. En la esquina inferior derecha se veía mi ventana iluminada. Sentí como el pulso me golpeaba en los oídos. Miré la hora de la foto. Coincidía con esa misma noche.
Corrí a la ventana. No había nadie abajo. La calle estaba vacía. Cerré las cortinas. Revisé cámaras de seguridad del edificio al día siguiente. No registraron nada inusual. Nada. El cuarto hecho que encontré en mi investigación hablaba de cómo su figura parece distorsionarse con el tiempo. Cada fotografía oficial parece distinta. Algunos aseguran que cambia su apariencia deliberadamente. Otros dicen que es paranoia colectiva. Pero cuando coloqué varias imágenes en paralelo, algo me incomodó. No eran solo cambios de peso o barba. Era la mirada. En cada imagen parecía diferente. En algunas, casi inexpresiva. En otras, intensa. En otras, extrañamente vacía. Me quedé observando una en particular. Sentí que los ojos no miraban a la cámara, sino más allá. Como si miraran a quien observa la foto. Esa noche soñé que alguien estaba sentado en la esquina de mi habitación. No podía verlo claramente. Solo una silueta inmóvil. Desperté con la sensación de que llevaba rato despierto antes de abrir los ojos. La habitación estaba oscura, pero no completamente. El pequeño LED del router parpadeaba. Parpadeaba como el cursor en aquella pestaña en blanco. El quinto hecho tenía que ver con desapariciones que no aparecen oficialmente conectadas, pero que ocurrieron después de filtraciones o rumores. Personas que supuestamente sabían demasiado. Periodistas que cambiaron de tema abruptamente. Informantes que nunca volvieron a publicar. Lo inquietante no era la violencia. Era el vacío. La ausencia de explicación. Comencé a notar que algunos artículos antiguos que había guardado ya no estaban disponibles en línea. Enlaces rotos. Archivos eliminados. Intenté acceder desde copias guardadas. Algunas también desaparecieron. Como si alguien estuviera limpiando el rastro digital mientras yo avanzaba. Una tarde, mientras revisaba mis notas impresas, escuché un golpe seco en la puerta de mi apartamento. No fue el timbre. Fue un golpe. Firme. Único. Me quedé inmóvil. Esperé el segundo golpe. No llegó. Me acerqué lentamente. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Abrí la puerta. Nada. Solo un sobre blanco en el suelo. Sin remitente. Sin sello. Lo recogí con manos frías. Dentro había una hoja en blanco. Nada escrito. Solo el papel. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra ella. Respiré. Me repetí que alguien estaba jugando conmigo. Que era una broma. Pero nadie sabía que estaba investigando esto. No lo había publicado aún. El sexto hecho extraño era un rumor persistente, que incluso cuando no se le ve, su presencia se siente. Que hay reuniones donde su nombre no se menciona, pero todos saben quién decide. Esa idea me obsesionó. La presencia sin presencia. Empecé a sentirla en mi propia rutina. Caminando por la calle, tenía la impresión de que alguien iba medio paso detrás de mí. En el supermercado, una mirada que se apartaba justo cuando volteaba. En mi edificio, el ascensor deteniéndose en mi piso sin que nadie bajara. Podría explicarlo todo racionalmente. Pero la acumulación de detalles pequeños, eso era lo que me desgastaba. Una noche decidí dejar de investigar. Cerré la carpeta. Apagué la computadora. Me serví un café para despejar la mente. Cuando volví al escritorio, la carpeta estaba abierta otra vez. Pensé que la había dejado así. Pero el archivo en pantalla no era el último que revisé. Era uno nuevo. Un documento vacío con un título, ya sabes suficiente. Sentí un frío que no venía del aire. Revisé el historial del sistema. No había registro de creación reciente. Como si ese archivo siempre hubiera estado ahí. El séptimo hecho es el que más me cuesta contar. Porque no está en ningún foro.
No lo encontré en ninguna nota. Me pasó a mí. Hace 3 noches recibí una llamada. Número desconocido. Contesté sin pensar. No hubo voz. Solo respiración. Lenta. Constante. Como alguien tranquilo. No colgué de inmediato. Algo me decía que escuchara. Pasaron 10 segundos. 20. 30. Y entonces, muy bajo, casi un susurro, una frase: no estás solo. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que el aire era más pesado. Miré alrededor de mi sala. Todo estaba en su lugar. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Desde entonces, cada sonido nocturno parece amplificado. El refrigerador encendiéndose suena como pasos. El viento contra la ventana parece respiración. No sé si estas cosas tienen relación real con él o si mi mente construyó una narrativa de miedo a partir de coincidencias. Eso es lo más perturbador. La duda. Porque el terror psicológico no necesita pruebas físicas. Necesita incertidumbre. He considerado borrar todo. Cerrar el canal. Fingir que nunca investigué nada. Pero cada vez que lo intento, algo sucede. Ayer, mientras editaba otro tema completamente distinto, mi micrófono captó un sonido extraño. Una interferencia. Al revisar la grabación con audífonos, escuché claramente algo detrás del ruido blanco. No era una palabra completa. Era una exhalación. Como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono. Yo estaba solo en la habitación. Cerré puertas. Revisé ventanas. Nada. Me senté en la oscuridad, con los audífonos puestos, reproduciendo ese fragmento una y otra vez. Cada repetición parecía más clara. Más cercana. Tal vez todo esto sea sugestión. Tal vez investigar figuras que concentran tanto miedo colectivo termina afectando la percepción. Pero hay algo que no logro ignorar. Desde que empecé, sueño constantemente con pasillos largos. Pasillos sin puertas. Al final siempre hay una silueta inmóvil. No se acerca. No huye. Solo está ahí. Esperando. Y cuando despierto, siempre tengo la sensación de que el sueño no terminó, que solo cambió de escenario. He hablado con amigos sobre ansiedad. Sobre estrés. Nadie sabe lo del sobre. Nadie sabe lo del archivo que apareció solo. A veces pienso que si lo cuento en voz alta, se volverá más real. Más tangible. Y no sé si quiero eso. Porque lo intangible, al menos, me permite dudar. Esta investigación comenzó como una recopilación de hechos extraños alrededor de una figura temida. Pero terminó convirtiéndose en algo más personal. En una experiencia donde la línea entre realidad y paranoia se volvió demasiado fina. No afirmo que haya algo sobrenatural. No afirmo que haya vigilancia constante. Solo describo lo que he vivido desde que pronuncié ese nombre con ligereza. Desde que abrí esa carpeta. Desde que decidí mirar más allá de lo evidente. Esta noche, mientras grabo esto, siento la misma presión en el pecho que sentí la primera vez que recibí aquel correo. Mi ventana está cerrada. Las cortinas corridas. El pasillo en silencio. Pero hay una sensación difícil de explicar, como si detrás de cada sonido cotidiano existiera otro sonido más bajo, casi imperceptible, esperando a que me distraiga para hacerse notar. Si algo me ocurre, tal vez alguien encuentre este archivo. Tal vez alguien conecte los puntos. O tal vez todo quede como otra historia sin conclusión clara. Porque eso es lo que más asusta, que no haya cierre. Que no haya confirmación. Solo una suma de eventos pequeños que, juntos, construyen una presencia. Y mientras hablo, mientras escuchas con audífonos en la oscuridad, quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces has sentido que alguien observa cuando no hay nadie? ¿Cuántas veces un silencio ha sido demasiado profundo para ser normal?
No sé si investigar ciertos nombres abre puertas invisibles. No sé si algunas figuras generan un eco que trasciende la distancia. Solo sé que desde que empecé con esto, el silencio ya no es silencio. Siempre hay algo más debajo. Algo que respira. Algo que espera. Y si en algún momento, esta noche, sientes que alguien está detrás de ti, no te apresures a mirar. A veces, es mejor no confirmar ciertas sospechas. Porque cuando lo haces, ya no puedes volver a ignorarlas. Y recuerda, aunque apagues la luz, aunque cierres los ojos, no estás solo, y desde que pronuncié esas palabras en voz alta algo cambió en la habitación. No fue un sonido claro, no fue un golpe ni un susurro evidente. Fue una variación mínima en el aire, como si la presión hubiera descendido apenas un nivel, como cuando un ascensor se detiene y el cuerpo lo siente antes que la mente. Me quedé inmóvil frente al micrófono con los audífonos puestos. El silencio posterior no era vacío, era espeso, pesaba en los oídos. Respiré lento intentando escuchar algo que justificara esa sensación. El refrigerador. El tráfico lejano, un vecino moviendo una silla, pero debajo de todo eso había otra capa, un fondo casi imperceptible, como una respiración demasiado lejana para distinguirse y demasiado cercana para ignorarla. Me quité los audífonos despacio. El cuarto parecía igual, la lámpara encendida, el escritorio desordenado, la puerta cerrada. Pero la luz tenía un tono distinto, ligeramente más opaco, como si alguien hubiera bajado la intensidad sin que yo lo notara. Miré la pantalla del computador, el archivo seguía grabando. La línea de audio mostraba pequeñas vibraciones aunque yo estaba completamente quieto, no hablaba, no me movía, y aún así la onda temblaba suave, intermitente, como si algo estuviera generando un sonido bajo que el micrófono captaba y yo no podía oír directamente. Pausé la grabación, reproduje los últimos segundos. Subí el volumen, no había voz clara, no había palabras, solo una especie de roce constante, como tela moviéndose muy cerca del micrófono. Tragué saliva, intenté convencerme de que era interferencia eléctrica. Pensé en cables mal conectados, pensé en el router, pensé en cualquier cosa lógica, pero mientras buscaba explicaciones mi mirada se desvió hacia la puerta del cuarto. No sé cuánto tiempo la estuve observando antes de darme cuenta de que esperaba que el picaporte girara. No sabía por qué esperaba eso. Simplemente sentía que si dejaba de mirar ocurriría algo. Mantuve la vista fija hasta que los ojos comenzaron a arder. Parpadeé, y en ese instante escuché un crujido mínimo detrás de mí. No provenía de la puerta. Venía del interior del cuarto, como si alguien hubiera apoyado el peso en el suelo con cuidado. Me giré de golpe, la silla detrás estaba vacía, la pared desnuda, la sombra de la lámpara proyectada en ángulo. No había nadie, pero el corazón me latía como si hubiera visto algo indiscutible. Me levanté despacio, el piso estaba frío bajo los pies descalzos, demasiado frío para la hora. Caminé hacia la ventana, corrí apenas la cortina para mirar la calle, no había movimiento. Sin embargo sentí con claridad que al otro lado del vidrio alguien sostenía la mirada fija en mí. No vi siluetas, no vi luces de celular, solo esa sensación intensa de ser medido, calculado, ubicado con precisión exacta. Cerré la cortina de inmediato, el reflejo del vidrio me devolvió mi propia imagen, y por un segundo, solo un segundo, tardé en reconocerla. Mi rostro parecía ligeramente desplazado, como si no estuviera perfectamente alineado con mi cuerpo, un efecto mínimo, quizá producto del cansancio, pero el retraso en reconocerme me dejó helado. Regresé al escritorio, decidí apagar todo, desconecté el micrófono, cerré programas, apagué la pantalla. El cuarto quedó en penumbra con la única luz del pasillo filtrándose por debajo de la puerta, y entonces lo escuché con claridad, un sonido que no provenía del exterior, ni del pasillo, ni del edificio, venía del interior del apartamento. Un paso lento, uno solo, suave, preciso. Me quedé sin respirar, escuché atentamente esperando el segundo paso. No llegó. El silencio volvió a expandirse como una manta gruesa. Me acerqué a la puerta y apoyé la oreja contra la madera. No había voces, no había movimiento. Sin embargo, el aire del otro lado parecía distinto, más denso, como si el espacio estuviera ocupado aunque no hubiera ruido. Abrí la puerta con lentitud. El pasillo estaba vacío.
la sala en oscuridad, la cocina silenciosa, di un paso afuera, el suelo crujió bajo mi peso, y en ese crujido sentí algo extraño, como si hubiera un eco que no coincidía exactamente con mi movimiento. Como si otro peso hubiese pisado una fracción de segundo después que yo me detuve, el eco cesó, avancé. Otro paso, el crujido volvió, y otra vez ese desfase mínimo, intenté replicarlo, pisé fuerte, escuché el sonido, y luego, apenas perceptible, una repetición amortiguada detrás, no era imaginación auditiva. Era real, o al menos se sentía real. Encendí la luz de la sala, la iluminación blanca no alivió la tensión, al contrario, acentuó las sombras en las esquinas, el sofá parecía más grande, la mesa más lejana. Los espacios familiares tenían proporciones ligeramente alteradas, como si el apartamento se hubiera expandido unos centímetros sin avisar. Caminé hacia la cocina, abrí el grifo solo para escuchar agua corriente, necesitaba un sonido constante que rompiera esa expectativa de algo más. El agua cayó con normalidad. Pero cuando la cerré, el silencio que quedó fue tan abrupto que me mareó. Apoyé ambas manos en el mesón, respiré profundo, y entonces noté algo que me hizo cerrar los ojos con fuerza. El reflejo en la ventana oscura de la cocina mostraba la habitación detrás de mí, pero la puerta del estudio estaba abierta. En la realidad yo la había dejado cerrada. Sentí como la piel de la espalda se tensaba, no quería girarme, no quería confirmar nada. Permanecí mirando el reflejo intentando convencerme de que era un ángulo extraño, una ilusión óptica, pero el reflejo no cambiaba, la puerta estaba abierta, y había algo en el umbral, una sombra vertical, apenas diferenciable de la oscuridad del pasillo. No se movía, no se acercaba, simplemente ocupaba el espacio. Mi respiración comenzó a sonar demasiado fuerte. Decidí girarme de golpe. El pasillo estaba vacío, la puerta del estudio cerrada exactamente como la había dejado. Regresé la vista al reflejo, la puerta ahora también aparecía cerrada, no había sombra. Me quedé paralizado varios segundos intentando entender si había imaginado la discrepancia, o si algo se ajustaba a mi percepción cuando yo no miraba directamente. Apagué la luz de la cocina. El apartamento volvió a la penumbra. Me dirigí al dormitorio sin mirar hacia atrás, cada paso era medido, intentaba no hacer ruido, como si el silencio fuera un acuerdo tácito que no debía romper. Al entrar al cuarto sentí un cambio inmediato de temperatura. El aire estaba más frío que en el resto del apartamento. No era una diferencia drástica, pero suficiente para notarla en la piel de los brazos. Cerré la puerta con llave, no porque creyera que alguien físico estuviera allí, sino porque necesitaba un gesto concreto, algo que me devolviera sensación de control. Me acosté sin apagar la pequeña lámpara de la mesa de noche. No quería oscuridad total. Cerré los ojos intentando dormir. Pero cada vez que estaba a punto de quedarme inconsciente una imagen aparecía en mi mente, el pasillo largo del sueño, la silueta al fondo, sin rostro, sin movimiento. Esa figura no hacía nada. Y sin embargo transmitía una certeza absoluta de intención, como si supiera que no necesitaba avanzar para acercarse. Las horas pasaron fragmentadas, despertaba cada 20 minutos sin saber exactamente qué me había sobresaltado. En uno de esos despertares tuve la impresión clara de que alguien estaba de pie junto a la cama. No lo vi, no abrí los ojos inmediatamente, pero sentí una presencia vertical, justo a la altura de mi cabeza, una quietud ajena a la habitación. Mi cuerpo se negó a moverse, la respiración se volvió superficial. Finalmente abrí los ojos despacio. La lámpara seguía encendida, la esquina estaba vacía, pero el aire sobre mí se sentía perturbado, como cuando alguien acaba de apartarse de un lugar muy cercano. Pasé el resto de la noche en un estado intermedio entre sueño y vigilia, con la sensación constante de que algo esperaba el momento exacto en que yo bajara completamente la guardia. Al amanecer todo parecía más normal, la luz del día suavizaba las sombras. El apartamento recuperaba proporciones familiares. Por un momento pensé que todo había sido una acumulación de ansiedad, sueño alterado, sugestión. Sin embargo, al levantarme noté algo que me dejó sin argumento racional. La silla del escritorio estaba en medio de la sala, no volcada, no desplazada bruscamente, simplemente ubicada en el centro exacto del espacio, orientada hacia la puerta de entrada.
Como si alguien se hubiera sentado allí durante la noche esperando que algo ocurriera, me quedé mirando la silla largo rato, intentando recordar si yo la había movido, sin encontrar ningún recuerdo que justificara su posición. El pulso volvió a acelerarse, no llamé a nadie, no tomé fotos, no hice nada. Heroico, simplemente arrastré la silla de vuelta al estudio con movimientos lentos como si cualquier gesto brusco pudiera provocar una reacción invisible, y mientras la acomodaba sentí nuevamente esa certeza incómoda. Esa comprensión que se instala sin necesidad de evidencia. Esto no tiene que ver con puertas forzadas ni con intrusos físicos, no es alguien entrando, es algo que ya está, y cuanto más intento ignorarlo, más evidente se vuelve. No sé en qué momento dejé de preguntarme si todo esto estaba relacionado con la investigación, y comencé a preguntarme si la investigación solo había sido una excusa, un detonante, un punto de atención que permitió que algo me notara. No sé si pronunciar su nombre abrió una puerta simbólica, o si el verdadero error fue escuchar demasiado tiempo el silencio después, y ahora mientras te hablo siento esa misma presión leve en el ambiente. El micrófono frente a mí parece captar más de lo que debería, y cada vez que hago una pausa demasiado larga tengo la impresión de que algo aprovecha ese espacio para acercarse un poco más. No necesito verlo para saberlo, no necesito una prueba definitiva. A veces el terror más profundo no consiste en la aparición de algo imposible, sino en la certeza gradual de que nunca estuviste completamente solo, y que aquello que comenzó como una historia externa terminó revelando algo interno, una presencia que no exige permiso, no hace ruido innecesario. No se anuncia, simplemente permanece, y espera, y mientras tú escuchas ahora, en la quietud de tu habitación, en el espacio mínimo entre un latido y el siguiente, quiero que prestes atención a lo que hay detrás del sonido de mi voz, si percibes algo más que silencio, si sientes esa leve alteración en el aire. No te apresures a buscar explicaciones inmediatas, a veces la explicación es menos tranquilizadora que la duda, y algunas presencias no necesitan ser vistas para existir. Algunas solo necesitan que alguien las nombre una vez, y después, ellas se encargan de todo. Y si esta noche, cuando apagues la luz, percibes que el espacio a tu alrededor parece ligeramente ocupado, recuerda que las sombras no siempre están vacías, recuerda que el silencio no siempre significa ausencia. Recuerda que incluso cuando no hay pasos, ni respiraciones audibles, ni puertas que se abren, eso no garantiza que estés solo, porque hay cosas que no se van cuando dejas de investigarlas. Hay ecos que permanecen incluso cuando la voz se apaga, y hay miradas que continúan fijas aunque cierres los ojos. Y si sientes ahora mismo que alguien está demasiado cerca, tal vez no sea imaginación, tal vez solo estés empezando a notar lo que siempre ha estado ahí, porque aunque intentes convencerte de lo contrario, aunque busques lógica en cada detalle, hay una verdad que permanece quieta, detrás de todo, detrás de mí, detrás de ti. No estás solo.